Vamos a hablar con Alberto Mangel de Macondo y otros lugares imaginarios, a partir de un libro que Alberto escribió en 1980 en compañía de Giovanni Guadalupe y que publicó Alianza Editorial en 1992. Alberto Mangel es además autor de una hermosísima historia de la lectura, un libro sobre Homero, otro sobre sus momentos que pasó como lector de Borges, una biblioteca de la noche, para cada tiempo hay un libro y otro título que vamos a presentar a continuación que se llama Curiosidad, Historia Natural. Todo empezó con la idea de una guía turística de lugares imaginarios, ¿no es cierto? Sí, esto fue en el siglo pasado y cuando yo tenía una edad que no quiero ahora recordar. Estaba trabajando en una editorial italiana de Franco Maria Ricci y mi colega era Gianni Guadalupi, que era un lector extraordinario y nos aburríamos a veces. Entonces Gianni me dijo un día que acababa de leer una novela francesa de Paul Féval que se llama La ciudad vampira. Y me preguntó si no quería colaborar con él en hacer una guía turística de esa ciudad vampira, tomando únicamente los elementos que estaban en la novela, pero recomendando dónde comer, cómo llegar, dónde dormir o dónde no dormir. Y nos divirtió mucho la idea y a partir de allí empezamos a escribir sobre otros lugares imaginarios. Y al cabo de 2 años, Gianni escribía en italiano, yo escribía en inglés, él traducía mis artículos al italiano y yo traducía sus artículos en inglés. Entonces, el libro acabó como un tomo importante, pero del cual tuvimos que eliminar muchos lugares porque ya no podíamos. Entonces eliminamos los cielos y los infiernos, eliminamos lugares que aparecen realmente como un seudónimo, pero que son reales, como el Combré de Proust, por ejemplo. Y nos divertimos muchísimo. Pero es una pena que hayan eliminado el cielo y el infierno, porque como usted dice en el prólogo, incluir al cielo y el infierno convertiría la teología en una parte de la ciencia ficción, de la literatura de ficción. Es que cielos e infiernos son parte de la literatura fantástica, pero al incluirlos, nosotros hubiésemos tenido que hablar de lo que no estaba sobre la Tierra. Ajá. Entonces nos limitamos a eso, de manera que no había universos paralelos. Hay muchas cosas que fueron eliminadas de nuestra selección, pero porque no podíamos hacer todo, pero ya con lo que hacíamos y teníamos la energía que se tiene cuando se tiene 20 años, calculábamos, por ejemplo, cuánto tiempo le llevaba a Tarzán para ir de la ciudad de los romanos a la costa, para calcular la distancia que había de esa ciudad a la costa. Entonces, ¿cuántos kilómetros podía remar un hombre fuerte como Tarzán? Y calculábamos y hacíamos los mapas. Entonces pasamos un tiempo absurdo en calcular estas cosas. Pero se divirtieron enormemente. Nos divertíamos como locos. Alberto, hay algo que yo quiero preguntarle. El libro además es un rechazo a esa manía que tenemos de ir poniéndole a todo un nombre, irlo clasificando y catalogando. Usted se queja de eso, de que hemos nombrado todo, hemos marcado todo. Y esto fue hace varias décadas, ahora más aún, porque no podemos refugiarnos en un lugar al cual Google Tierra no tenga acceso. Entonces, ya no podemos ser invisibles, ya no podemos
emprender esos viajes hacia lo desconocido, porque no hay desconocido. Es que incluso hemos llegado a la cosa inconcebible de que ya la topografía de la Luna, ya le pusimos nombres también, sin haber ido. Le pusimos nombres porque queremos apropiarnos de todos los planetas e incluso de la Luna y los sistemas solares. Pero somos colonizadores, desgraciadamente, como García Márquez entendió perfectamente. Pero, sin embargo, hay una cosa muy curiosa que entendimos después de hacer este libro. Nosotros estamos convencidos, porque somos seres racionales, de que un lugar como Bogotá existe, que Colombia es un país, que hay un mar en la costa. Bueno, esos lugares tienen mucho menos realidad que los lugares de ficción. Ajá. Macondo tiene una realidad mucho más profunda que más Bogotá. Sólida. Es mucho más sólida. Bueno, y más sólida y en la imaginación universal. Macondo tiene raíces que otros lugares no tienen. Hay lugares, y quizás incluiría Bogotá en esos lugares, que porque han sido retomados en la ficción, cobran una realidad imaginaria importante, como París o Venecia o Timbuktu. Pero hay otros que están allí y nadie se acuerda de ellos. Melville dijo en Moby Dick que hay ciertos lugares que no están en el mapa porque los lugares verdaderos nunca están. En los mapas. Usted me lleva a lo que yo tenía pensado para el final. Bueno, entonces vamos al final y nos vamos a tomar una taza de café. Y después nos hablamos o nos vamos a tomar una taza de café. Es algo que usted conoce perfectamente bien. Ulrica. Sí. El cuento de Ulrica, ¿se acuerda de Javier Otálora? Que le presentan a Ulrica y dice, sí, soy profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá, sí. soy colombiano. Sí. Y Ulrica le pregunta, ¿es colombiano? ¿Qué es ser colombiano? Y él dice, no sé, un acto de fe. Claro. Pero Borges decía eso, Borges se repetía mucho. Sí. Entonces, es una frase que aparece por primera vez en un artículo sobre la nacionalidad argentina, sobre el escritor argentino y la tradición, donde dice que si uno quiere ser argentino es o un acto de fe o algo inevitable, de manera que no tenemos que hacer el esfuerzo, y señala que cuando piden que la literatura nacional tenga color local, señala que el más árabe de los libros, el Corán, en ese libro no hay ni camellos ni palmeras. Entonces, redime de alguna manera la libertad del escritor, claro, de ser universal. Claro. García Márquez, si bien escribió sobre los paisajes de Colombia y la historia de Colombia de una forma imaginativa, esa narración se transforma para un lector que no es colombiano en una historia universal que no tiene nada que ver con Colombia. Por supuesto, sí. Ahora quiero preguntarle otra cosa. Son muy escasos en la guía de lugares imaginarios los lugares situados en América. Son pocos. Es más una tradición europea. Es más una tradición anglosajona. Es decir, los ingleses, quizás porque son una pequeña isla, quisieron inventar lugares que estuviesen fuera del el pequeño circuito de Inglaterra. Entonces, los tres modelos fundamentales de los lugares imaginarios fueron inventados por ingleses o británicos, porque tenemos que incluir los viajes de Gulliver. Y estos son la isla de Robinson Crusoe, las islas de Gulliver y la utopía de Tomás Moro.
esos tres son los modelos para toda la literatura de geografía imaginaria que sigue y que aparece en América Latina como en otros países del mundo. Pero esa es la raíz. Bueno, y hay otros que no son propiamente un lugar específico. El libro de Salgari, de 2000 leguas bajo América, con el túnel del Inca, o el túnel del Inca, que es el otro nombre que tiene, sí, es una historia prodigiosa y absolutamente desproporcionada, digámoslo así. Y no es un lugar, es un espacio tremendamente... Es un túnel. Es un túnel. Es un túnel. Nosotros nos dimos ciertas libertades. Es decir, no solo hay países o ciudades o pueblos o islas o continentes incluso, sino también ciertos espacios como un castillo, sí, o un túnel. Sí, sí, un túnel donde hay volcanes y hay barcos y hay casi ciudades, y un túnel que va de Kentucky al lago Titicaca, que eso es una cosa absolutamente descomunal. Y espacios ficticios de los cuales uno a veces no cae en cuenta de su circunstancia, claro, que ustedes la señalan en el libro. Barataria es una ínsula, pero no tiene agua por ninguna parte, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero lo que sucede con los lugares imaginarios es que cobran realidad en la mente del lector. Entonces, esa necesidad geográfica que tienen los lugares reales, que tienen que adecuarse a ciertas leyes físicas, no existen, no tienen importancia en la creación literaria. Como la ciudad X, una ciudad donde casi nunca se llega. Claro, la ciudad de X no se llega nunca, es una novela húngara maravillosa, pero hay muchas ciudades a las que no se llega nunca. André Dautel, el novelista francés, escribió una novela que se llama La ciudad a la que no se llega nunca. Son ideas que están tomadas en la literatura muchas veces. Sí. El castillo de Kafka existe, pero no se llega nunca. Sí. Bueno, hablemos de Macondo. Ya tenemos suficiente telón de fondo y podemos hablar de Macondo. Macondo no nace en 100 años de soledad, Macondo nace bastante más atrás, ¿no? Sí. Hay 7 o 8 menciones de Macondo antes de 100 años de soledad. No las he contado. No, no es necesario que las cuente. Pero es en Macondo donde nos cuentan la historia, es en 100 años de soledad donde nos cuentan la historia de Macondo, donde empiezan por decirnos además, el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo, sí, ¿no? Pero ese Macondo se va transformando a lo largo de la novela. Sí. Se va transformando además porque José Arcadio Buendía tiene la idea, cuando conoce el hielo, de que las paredes van a ser de hielo. Pero Melquiades, cuando escribe la novela en sánscrito, le dice, no, las paredes son de espejo. ¿Recuerda eso? Sí. Bueno. Y quería que me dijera usted cómo ve usted a Macondo, cómo lo sitúa. Yo descubrí Macondo en mi adolescencia. Mi generación en Argentina descubrió a García Márquez gracias a un editor uruguayo, Ángel Rama, que había publicado Los funerales de Mamá Grande, sí, y sobre todo, La hojarasca y demás, pero sobre todo El coronel no tiene quien le escriba, que para mí es la obra maestra. 100 años de soledad es magnífica, pero como obra maestra, como microcosmos universal, esa novela es absolutamente perfecta. Entonces, descubrimos allí no solo una nueva forma de contar, discutíamos de si tenía influencias rusas o influencias italianas, pero no habíamos leído nunca
nada parecido. Y descubrimos Macondo y creímos en Macondo. Nuestro conocimiento de la geografía colombiana y de la geografía latinoamericana en general era lejos de ser perfecta. En Argentina nos sentíamos más cerca de, digamos, de la cultura búlgara, porque comíamos yogur, que de la cultura mexicana. No había cosa más exótica que una comida mexicana. Ajá. Entonces, Macondo para nosotros empezó siendo real, y como había nombres que conocíamos, por ejemplo, aparecía Barranquilla, aparecía el Magdalena, que nos recordaba al poeta cubano que era muy leído en Argentina, que había escrito en el duro Magdalena, largo proyecto de mar, leguas de sombra y arena, yacen a la luz solar y el boga, boga, el remo, rema, interroga al agua, que nos encantaba esa cosa. Pero entonces estaba esa geografía, otras personas habían escrito sobre eso. Cuando descubrí que Macondo era el seudónimo de ese lugar que representaba Colombia, yo sentí que ese lugar tenía una realidad profunda. Y más tarde, mucho más tarde, me pregunté por qué. Y yo pienso que el peso que Macondo tiene en la imaginación universal es el peso de un mito que reemplaza a otro. Porque Macondo reemplaza en el imaginario universal el mito de El Dorado. Ajá. El Dorado es la ciudad a la cual nunca se llega, que tiene todos los tesoros del mundo, y es un sueño de colonizador. Macondo es un mito contado desde adentro, es esa la diferencia. A mí me divierten mucho las crónicas de la conquista de América, porque se ve tan claramente cómo los españoles llegaron a América sabiendo lo que iban a encontrar, trayendo sus propios vocabularios, de manera que en el tercer viaje de Colón, a mí me encanta esta anécdota, cuenta en su diario que en el tercer viaje, cuando se aproxima a la costa del Orinoco, ve 3 manatíes, pero dice que ve 3 sirenas. Sí. Pero agrega honestamente, no son tan hermosas como dicen que son. Pero el hecho de que Colón ve sirenas, que Pigafetta ve a los gigantes, a los patagones, que se descubren a las amazonas, es un descubrimiento preanunciado. Ellos ya sabían lo que tenía que haber, y si no estaba, lo inventaban. Claro, tiene que ser una prolongación de lo que ellos eran. Entonces, el dorado representaba ese oro que ellos comían, como decían los incas. Los blancos comen oro, no entendían por qué lo hacían. Hay esa frase bellísima que está en el Museo de Oro de Bogotá, que dice que no entienden por qué toman esos objetos hermosos y los convierten en piedras. Y los convierten en palitos. Sí. Entonces, el dorado subsiste hasta la llegada de Macondo. Y con la llegada de Macondo, nadie puede ver ni a Colombia, pero a toda América Latina de la misma manera. Y yo creo que eso es lo que hace de 100 años de soledad ese bestseller internacional. Pero además, yo creo que sigamos apretando esa tuerca. Sí. Le dije hace un momento la ciudad de los espejos, dice Melquiades cuando está escribiendo la novela en sánscrito. José Arcadio Buendía protesta y le dice, no, no es cierto, será de hielo y siempre existirá un buen día por los siglos de los siglos. Sí. Y al final descubrimos que no, que sí es de espejos, que nos refleja.
que no hacemos la historia, la padecemos. Que Remedios la Bella sube al cielo en cuerpo y alma, pero lo que nos importa son las sábanas que se llevó. Que la diferencia entre liberales y conservadores es que unos van a misa de 7, de 5 y otros van a misa de 8. Que los Aureliano Buendía tienen una cruz de ceniza y todos pensamos que es de inviolabilidad y es al contrario, es la señal para poderlos perseguir y matar. Claro. Eso es el país, eso es este continente. Sí. Entonces fue necesario que alguien nos lo contara como un mito para poderlo ver, porque estamos acostumbrados a eso. Esa es la función de la ficción, de mostrarnos la realidad. Pero volviendo a la idea de si es una ciudad de espejos, es una ciudad de hielo, tenemos que recordar que el hielo también es un espejo. Sí, es verdad, eso es cierto. A mí lo que me marcó profundamente leyendo 100 años de soledad es la noción de una novela que se extiende en el tiempo, que permanece o parece permanecer fija en el espacio, pero que se extiende en el tiempo y que entonces cobra una universalidad que incorpora todas las otras historias. Sí, es verdad. Pero es un poco lo que sucede con las grandes obras maestras, el Quijote, la Divina Comedia, tienen esa calidad de centrarse en una geografía imaginaria pero real, pero en un tiempo que es universal y que no se acaba nunca. Como Alicia. Bueno, sí, como tantos otros. Hay otro lugar en su libro colombiano, mejor dicho, parte de García Márquez, que es el mar del tiempo perdido. Sí. Ahí no es Macondo, pero hay un pueblo sumergido con un montón de muertos que flotan ahí. Sí. Y eso no rompe con toda la circunstancia de la creatividad de García Márquez. ¿No se sale por completo de toda su obra? ¿No le parece a usted? Cuando un escritor escriba, cada página se sale de su obra, pero también forma parte de su obra, a menos de repetirse como un Paolo Coelho que escribe siempre la misma cosa. No, pero eso es otra cosa. Entonces, por supuesto, se sale, pero también se reconoce como parte de ese imaginario. Los franceses tienen una palabra muy útil que se llama imaginaire, que es una suerte de almacén de símbolos, de sueños, de imágenes que constituyen los recursos imaginarios de un individuo o de una sociedad. García Márquez nos ha dado un imaginaire completo, a partir del cual, pero no solo nosotros, sino que lectores que no tienen ninguna relación ni con el idioma castellano, ni con Colombia, ni con América Latina. Cuando fue el aniversario del Quijote el año pasado, fue, ¿no? Sí. 4 años. Bueno. Sí. Y este año vuelve a hacerlo. Sí, el segundo. Sí. Cuando fue el aniversario, no, hace 10 años, ¿no? Sí, bueno, no importa. Se publicaron una cantidad de ensayos sobre la lectura del Quijote desde Rusia, sí, o desde China, o desde Inglaterra. Lo mismo podría hacerse con García Márquez, sí, porque claro, la influencia que ha tenido en autores como Salman Rushdie, en Mikhail Shishkin, el maravilloso novelista ruso, bueno, ni hablemos de los escritores de América Latina, ajá, pero los americanos que han inventado esta noción de realismo mágico para tener una etiqueta en las bibliotecas en las cuales pueden poner a Borges y García Márquez juntos.
esa influencia es enorme y yo creo que es prueba de la fuerza que tiene ese imaginaire creado por García Márquez. Claro, le quiero contar una anécdota. En noviembre estuve en la India y fui a Calcuta. Y después de visitar la Biblioteca Nacional y el templo de la diosa Kali, dije, quiero conseguir 100 años de soledad en bengalí. Sí. Me dijeron, caminen, es muy fácil. Y me llevaron a esa calle enorme, llena de libros tirados en el piso. Y compré un ejemplar. Y llegué al hotel con el libro en la mano. Y la señora de la recepción me dijo, ¿usted lee bengalí? Le dije, no, por supuesto que no. Lamentablemente a duras penas soy capaz de leer en español, le dije. Le dije, pero ya que usted sí sabe bengalí, ¿cierto? Me dijo, sí. ¿Qué dice aquí? Me dijo, dice Gabriel García Márquez. Le dije, y en la siguiente línea dice, vivir solo 100 años. Le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, vivir solo 100 años. Y le dije, ¿y de qué va? Me dijo, pues de eso, de cómo vivir solo 100 años. Yo le dije, entonces este es un libro de autoayuda. Y me dijo, más o menos. Tenía razón. Sí, tiene toda la razón, claro. Es un libro, por lo menos, que nos permite conocernos, vernos en el espejo. Totalmente. Entonces totalmente. es un libro de autoayuda. Sí, esa es una clasificación que me gusta. Sí. Pues mire, la encontramos en Calcuta. Pero eso que usted decía hace un momento es completamente cierto. Uno puede hacer perfectamente un congreso con gente de todos los países del mundo que han escrito sobre García Márquez. Es sorprendente que uno llegue en Estambul a una librería y diga 100 años de soledad, aquí está. Nadie le pregunta a uno, ¿qué? ¿100 qué? Sí. Todo el mundo sabe qué es eso. ¿No? Sí. Y es lo que usted logra, me estoy metiendo en otro terreno que luego vamos a hablar, es usted logra encontrar en la Divina Comedia el mapa de sus preguntas, el mapa de sus interrogantes. Y en 100 años de soledad encontramos nosotros algunas preguntas y muchas respuestas a esos interrogantes. Es eso lo que lo vuelve célebre, es eso lo que lo vuelve reconocido en todo el mundo. Más las preguntas que las respuestas, porque las que respuestas cierran puertas y la siempre literatura consiste en preguntas. En abrir puertas. Pero cada lector tiene sus preferidos y, como yo decía, en El Coronel no tiene quien le escriba. Yo encuentro mucho más un reflejo de mis preocupaciones que en 100 años de soledad, que es magnífica. Claro. No sé por qué, depende de la personalidad del lector seguramente. Yo conocí a García Márquez en Barcelona, cuando tenía 19 años, me fui de Argentina y aterricé en Barcelona y alguien me había dado el nombre de García Márquez y lo llamé y muy amablemente me recibió. Y conversamos largo rato y estaba escribiendo en aquel momento El otoño del patriarca y se estaba divirtiendo haciendo listas de proverbios que, bueno, que luego no aparecen en la novela, pero que se divertía inventando eso y contaba esos a todos los que los rodeaban, estaba probando a ver cómo sonaban. Pero yo conocí un hombre muy generoso y además lector muy inteligente. A veces los escritores esconden sus raíces, pero García Márquez hablaba de los libros que le importaban a él y que para un lector de García Márquez pueden ser sorprendentes, porque decir cómo, por ejemplo, El viejo y el mar de Hemingway se relaciona con la obra de García Márquez no es tan evidente. Sí, de acuerdo. O Virginia Woolf, por ejemplo, que es menos evidente todavía. Menos evidente todavía.
pero eran obras que le interesaban. Hablaba de Las Mil y Una Noches y entonces, sí, allí uno entendía una relación espiritual. Él solo en una ocasión, que yo sepa, negó sus raíces. Cuando publicó La hojarasca, Así. un periodista le preguntó en Colombia, pero esto es igualito a Mientras agonizo, de William Faulkner. Y dijo, ¿Faulkner? ¿Quién es Faulkner? Pero Sí. luego, 30 años después, dice, mi maestro William Faulkner dijo aquí. Borges hacía lo mismo, pero, sí. pero yo creo que son respuestas que se dan a periodistas. Exacto. Sí. En conversaciones con lectores es otra cosa. Es distinto, sí. El otro asunto, volviendo al coronel no tiene quien le escriba, es que ese es un pueblo al cual García Márquez curiosamente no le pone nombre y lo diferencia de Macondo un poco. Para mí también es uno de sus mejores libros, si no tal vez el mejor, por una razón, y es que renuncia a la obscenidad de la violencia, a la sangre, al descuartizamiento, a esas cosas que aparecieron en nuestra violencia y en otras violencias y que siguen apareciendo hoy en día, como en México y en otras partes del mundo. Pero que está subyacente. Claro. Es una novela de una violencia terrible, espantosa. Terrible. Sí. Un hombre que espera 50 años una pensión y ese número ha salido 2 veces en la lotería. Es decir, era más fácil el azar que el compromiso del gobierno. Un pueblo donde no hay cine, donde no hay circo, donde no hay periódicos, donde no hay elecciones, donde hay redadas militares, donde hay un alcalde militar. Es terrible, la violencia es espantosa. Y hay peleas de gallos. Y hay peleas, exacto. Y hay peleas de gallos, que es lo único que está prohibido en Macondo, ¿no? Los gallos de pelea. Esa circunstancia de ser capaz de escribir, de contenerse él como autor, él con ese verbo que tiene y con esa, no digamos facilidad, pero digamos con ese talento para crear cosas exorbitantes y para hacer pirotecnia con el lenguaje, él lo reduce a el coronel destapó el tarro de café y descubrió que no había más que una cucharadita, además un diminutivo puesto en la primera línea del libro, ¿no? Y termina como tiene que terminar ese libro no puede terminar de otra forma. Yo creo que los grandes escritores empiezan probando su imaginación en cosas pequeñas que se hacen perfectas. Y Cervantes, por ejemplo, con las novelas ejemplares, El Quijote iba a ser una novela ejemplar, sí, y luego se le escapa. Yo creo que algo parecido sucede con García Márquez. No podemos saber, por supuesto, qué es lo que imaginó que iba a hacer con Macondo, pero resulta que leyéndolo ahora, leyendo 100 años de soledad ahora, yo encuentro de forma muy conmovedora elementos de la vida de García Márquez y como una suerte de premonición del fin de su vida. El episodio donde los habitantes de Macondo temen el olvido y entonces ponen etiquetas en las distintas cosas por acordarse, es premonitorio de la terrible enfermedad que acabó con él. Esto, claro, es una construcción, lectura que el lector inventa luego y que coloca sobre la obra, pero pienso que es válida, como es válida también la lectura que hace un Salman Rushdie o que puede hacer un Pynchon de la obra cuando no conocen ni la geografía ni la historia que dio origen a esa imaginación. Pero hay más premoniciones de ese tipo, lo cual le pone uno un poco la piel de gallina en ciertos momentos.
Al final de 100 años de soledad, cuando el sabio catalán les dice que lo que tienen que hacer es irse de Macondo, dice, el primero que atendió el consejo fue Álvaro. Lo vendió todo hasta el tigre cautivo y se montó en un tren que nunca acababa de viajar. Y empieza a describir paisajes de los Estados Unidos. Que está tomado de un pasaje de Lolita. Está tomado un pasaje de Lolita y además está tomado de una columna de él 30 años atrás. Bueno. Pero los malos escritores copian y los buenos escritores roban. recrean y roban. Y pasa otra cosa. Entonces describe un paisaje norteamericano, ¿no? Y dice, y compré un pasaje en un tren que nunca acababa de viajar. La novela se publica en el 67 y en el 72 Álvaro se muere en los Estados Unidos. Entonces uno se queda pensando, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa con estos libros? ¿Por qué, no digo que son profetas ni nada de esas cosas, pero por qué logran anticiparse algunas cosas? Yo creo que porque el gran escritor intuye esos puntos que se conectan y que nosotros no vemos. Vemos los puntos, pero no vemos cómo se conectan y qué constelaciones arman. Y el escritor intuye, y quizás como persona no lo sepa, que está construyendo ese mapa del tiempo y del espacio, del pasado y del futuro para nosotros, para que sepamos qué experiencias tenemos y qué experiencias vamos a tener. O sea, es como si miráramos al cielo y no vemos las constelaciones, vemos las estrellas sueltas. Bueno, cuando nos saludamos ahora, usted le pregunté, ¿cómo está? Y me dijo, creo que bien. Oscar Wilde dijo que siempre había que ser un poco dubitativo. Pero aquí hay que ser más dubitativo, aquí en Colombia. Porque lo de ser colombiano es un acto de fe, sigue siendo válido y cierto. Entonces usted se tiene que preguntar, ¿estuve en Bogotá? ¿Estoy en Bogotá? ¿O ese también es un acto de fe? Toda nacionalidad es un mito, por supuesto. Es un acto de fe, pero es un mito que está construido por ciertos elementos que si los pusiésemos en una novela parecerían una caricatura. Sé que estuve en Bogotá porque mi pasaporte tiene un sello. Pero bueno, quiero creer que estuve en Bogotá y que volveré a Bogotá y que he estado en Bogotá porque la ciudad me gusta mucho y los colombianos tienen una cortesía que es rara en este mundo. Esperamos que siga teniendo esos actos de fe. Muchas gracias. A ti. Han eliminado el cielo y el infierno, porque como usted dice en el prólogo, incluir al cielo y el infierno convertiría la teología en una parte de la ciencia ficción, de la literatura de ficción. Es que cielos e infiernos son parte de la literatura fantástica, pero al incluirlos, nosotros hubiésemos tenido que hablar de lo que no estaba sobre la Tierra. Ajá. Entonces nos limitamos a eso, de manera que no había universos paralelos. Hay muchas cosas que fueron eliminadas de nuestra selección, pero porque no podíamos hacer todo, pero ya con lo que hacíamos y teníamos la energía que se tiene en Guadalupe, que era un lector extraordinario, y nos aburríamos a veces. Entonces Gianni me dijo un día que acababa de leer una novela francesa de Paul Féval que se llama La ciudad vampira. Y me preguntó si no quería colaborar con él en hacer una guía turística de esa ciudad vampira, tomando únicamente los elementos que estaban en la novela, pero recomendando dónde comer, cómo llegar, dónde dormir o dónde no dormir. Y nos divirtió mucho la idea.
Y a partir de allí empezamos a escribir sobre otros lugares imaginarios. Y vamos a hablar con Alberto Mangel de Macondo y otros lugares imaginarios, a partir de un libro que Alberto escribió en 1980 en compañía de Giovanni Guadalupe y que publicó Alianza Editorial en 1992. Alberto Mangel es además autor de una hermosísima historia de la lectura. al cabo de 2 años, Gianni escribía en italiano, yo escribía en inglés, él traducía mis artículos al italiano y yo traducía sus artículos en inglés. Entonces, el libro acabó como un tomo importante, pero del cual tuvimos que eliminar muchos lugares porque ya no podíamos. Entonces eliminamos los cielos y los infiernos, eliminamos lugares que aparecen realmente como un seudónimo, pero que son reales, como el Combré de Proust, por ejemplo. Y nos divertimos muchísimo. Pero es una pena que haya un libro sobre Homero, otro sobre sus momentos que pasó como lector de Borges, una biblioteca de la noche, para cada tiempo hay un libro, y otro título que vamos a presentar a continuación que se llama Curiosidad, Historia Natural. Todo empezó con la idea de una guía turística de lugares imaginarios, ¿no es cierto? Sí, esto fue en el siglo pasado y cuando yo tenía una edad que no quiero ahora recordar. Estaba trabajando en una editorial italiana de Franco Maria Ricci y mi colega era